Instituto Internacional por Correspondencia presenta El Ministerio de la Iglesia. Este es uno de los 18 cursos de la serie de Servicio Cristiano, elaborada por el IIC. En este programa, usted aprenderá diferentes métodos para participar en el Ministerio del Evangelismo en la Iglesia. Ahora con nosotros, nuestro profesor, Jesse Miranda. Hola, bienvenido a su estudio sobre el Ministerio de la Iglesia. Esta es la última lección de nuestra tercera unidad y a la misma vez la última lección de nuestro libro de texto. Hemos estado considerando el ministerio, el propósito de Cristo para la Iglesia. Vimos la persona en el ministerio, el acto de ministrar, y ahora estaremos estudiando los resultados del ministerio. Seguramente que hay fruto con relación al ministerio que ejercemos para el Señor. Quisiera en estos momentos que usted se montara sobre las alas de su imaginación y hagamos un vistazo de lo que será en el cielo, porque allí se llevarán a cabo los resultados del ministerio. En el cielo nos encontraremos con aquellos que conocimos en el Señor. Paréceme ver quizá aquella pareja que alcanzó a mi madre para el Señor. Paréceme ver a la maestra de la escuela dominical que tanto luchó para enseñarme los caminos de Cristo. También qué regocijo sentiré cuando vea a aquella persona que por primera vez le hablé de Cristo y aceptó al Señor. Sí, también será un momento histórico donde podremos encontrar a personajes de la Biblia. Yo no sé cuál sea el personaje favorito suyo, pero yo sí deseo ver quizá a David, el rey David, aquel varón según el corazón de Dios. A Isaías, aquel elocuente, ilustre profeta favorito de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos más, el apóstol Pablo, quizá también con Pedro y otros. La imaginación sin duda nos puede animar a seguir fieles al Señor. El Evangelio ha ido pasando de persona en persona, de edad en edad hasta mí, que allí en el cielo nos encontraremos con aquellos que aún dieron su vida por el Evangelio, aquellos que enlazaron como una cadena los eventos gloriosos de la historia de la Iglesia. Pero hermano, estimado estudiante, veamos los resultados del ministerio en la Iglesia y también veamos los resultados del ministerio en el mundo. Esto nos ha de enseñar que vale la pena servir al Señor. Pasemos luego al carrusel para estudiar aquellos objetivos que nos van a ocupar durante esta décima lección. Nuestra décima lección tiene que ver con los resultados del ministerio. Y seguramente que cuando trabajamos y luchamos por el Señor, habrá resultados. También el objetivo principal que nos ocupa es apreciar los resultados del ministerio en la iglesia. Apreciarlos y decir gracias, Señor, por esos resultados que son del cielo. También queremos describir, en segundo lugar, los resultados del ministerio en el mundo. Quizá no se dé cuenta el mundo, pero el Señor Jesús con su iglesia aquí en la tierra, realmente sal de la tierra y luz del mundo. Pasemos luego a ver las dos divisiones que nos ocupan en esta lección. Los resultados en la iglesia y luego también los resultados en el mundo. Los resultados del Evangelio, el fruto del Evangelio es amplio, es grande, es extenso, más de lo que quizá nos demos cuenta o el mundo se esté dando cuenta. Pero en dolores de parto está
la iglesia, está el mundo para esperar la venida de su Señor. Bien, vamos a pasar a la primera división como un resumen, los resultados en la iglesia. Hay que considerarlos. Son tantos, son muchos, pero voy a considerar algunos, solamente para mencionar el enorme crecimiento que ha habido a través de los siglos por el ministerio de la iglesia. El crecimiento, un crecimiento espiritual y un crecimiento numérico. Pienso especialmente del libro de los Hechos, donde desde ahí comenzó este crecimiento espiritual y este crecimiento también numérico. Dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un crecimiento definido, pero también no solamente el crecimiento numérico, sino también espiritual. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, dice el versículo 43, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y note esto: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la lectura clásica del crecimiento de la iglesia, y se ha venido extendiendo, querido alumno, a tal grado que, como mencionábamos en nuestras primeras lecciones, mencionábamos que la historia del Señor es como un río, a veces pequeño y a veces grande. Finalmente, al finalizar la historia, vemos un crecimiento grandísimo. Hoy pudiera decir que el crecimiento ha sido geográfico, porque el Evangelio está casi en todo país del mundo. ¿Se imagina que hace nomás 200 años y el Evangelio, el número de creyentes era grande en Norteamérica y en Europa? El 95% del mundo no era evangelizado, y solamente en 200 años hoy tenemos el Evangelio, donde el 70% de la población está fuera de estas áreas donde primero comenzó el Evangelio. ¿Qué diríamos? La extensión lingüística, donde se ha extendido la palabra del Señor y ha sido traducida en casi todo lenguaje, idioma del mundo. De tal manera que ya sea toda la Biblia, el Nuevo Testamento o quizá el Evangelio de Juan, está ya ahora escrito en todo idioma del mundo. ¡Qué progreso! Últimamente el progreso se extiende, como dijo y dice la Gran Comisión, a toda lengua y a toda tribu. Ahora el Evangelio está alcanzando a tribus, a bolsas de razas o de idiomas que existen dentro de los países. Crecimiento, el Evangelio ha crecido. Pero el crecimiento es también de una autorrealización, una satisfacción de haber hecho la voluntad del Señor. Qué glorioso cuando el siervo de Dios, cuando la iglesia sienta una armonía consigo mismo, diciendo: he hecho la voluntad del Señor. Una autorrealización espiritual es un resultado
eterno del ministerio, una paz grande de haber alcanzado más de lo que habíamos aún imaginado que pudiéramos haber hecho. En 2 de Timoteo 4, 7 y 8 dice: Pablo, he peleado la batalla, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De veras que hay una autorrealización. ¿Quién se hubiera imaginado? Quizá yo pienso de una familia pobre, en un barrio, en una barriada, en donde había el crimen, donde había el mal, todo esto, y que de allí el Señor me sacara a mí, sacara a mi familia, que me llamara al Evangelio, y finalmente decir: yo soy siervo de Dios. No se lo imagina, pero estas son las buenas nuevas. Recuerdo al viajar en una ocasión a Guatemala, en el avión se sentó a mi lado un hombre muy distinguido. Al conversar con él me hizo saber que era uno de los secretarios especiales del presidente de Guatemala, que había estado en Estados Unidos en una reunión muy especial y regresaba a su país. Me preguntó a mí: ¿y qué haces tú? ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué es lo que tú representas? Le dije: yo soy un ministro del Evangelio de Cristo. Pero al llegar al aeropuerto, al cruzar por la aduana, siendo que iba en compañía con este distinguido varón, se me dejó pasar fácilmente, y al entrar en el área más allá de la aduana, en el pasillo, estaban esperando unos hermanos con música, estaba esperando ahí unos jóvenes distinguidos con sus flores. Y al llegar dije: seguramente estos son aquellos que esperan a este distinguido secretario del presidente. Pero no fue así. Inmediatamente, al vernos, los hermanos comenzaron a cantar un cántico: bienvenidos sois, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Yo dije: no, este no es un himno nacional de Guatemala, este es un himno universal de la Iglesia de Cristo. Y seguramente que le hacían una recepción a un siervo. Aquel secretario se acercó a mí y me preguntó: ¿quién dijo usted que era? Le dije: yo soy ministro del Señor Jesucristo. Hermano, el Señor recompensa en sobremanera que no nos podemos imaginar. Hay que regocijarnos también. Hay un gran gozo en servir a Jesús. Se experimenta gozo al ver el fruto de la labor para el Señor. En Salmo 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y orando el que lleva la preciosa semilla. No más volverá, dice, a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es hermoso ver los resultados de el Señor Jesucristo obrando en países, en ciudades, y trayendo muchas gavillas como resultado. Recientemente en el país de Brasil, recuerdo acercarme a esta gran iglesia en el centro de la ciudad de São Paulo. Por 2 cuadras o manzanas se extendía una línea de 2 en 2 de personas vestidas en blanco. Me pregunté: ¿y quiénes serán estos? ¿Qué estará sucediendo? Se me dijo: estos son los candidatos al bautismo en esta gran iglesia. Sí, una gloriosa experiencia de presenciar 1,448 candidatos bautizados en un domingo. El resultado de 3 meses de trabajo. El Señor está trayendo crecimiento a su iglesia. Hay que regocijarnos, hay que sentir la autorrealización que somos
hijos del Señor. Nuestra segunda división nos indica que no solamente la iglesia está gozando crecimiento, sino los resultados son positivos en el mundo también. El Evangelio de Cristo es el cumplimiento de la esperanza del hombre por un mundo mejor. Vidas cambiadas vienen a testificar de este poderoso Evangelio. Sí, milagro tras milagro, el Señor sigue haciendo, trayendo muchos al conocimiento de la verdad. Así como hizo milagros con Saulo de Tarso, lo cambió. Muchas otras personas han cambiado en una manera poderosa. Yo he podido ver el cambio de muchos a través de los años. Algunos jóvenes, que algunos dirían no hay esperanza. Yo me acuerdo de Nicky Cruz. Me acuerdo 2 años después de ser convertido que le enseñé en la escuela bíblica. Otros como Sani Arguinzoni, como quizá Richard Mata, que ahora recuerdo lo que el Señor hizo en su vida. Ricardo Matas, en un barrio del este de Los Ángeles, en donde es reconocido por crímenes, por droga, por vicios. La juventud hispana allí viviendo realmente en un nido de perversidad. Y de ahí el Señor sacó a este joven, Ricardo Matas. Una noche, mientras que él, airado con su esposa, salía enojado de su casa, diciéndoles ya me voy, yo divorcio a mi esposa, dejo a mis hijos, salió de la casa con las llaves de su coche en las manos, salió para vivir su propia vida. Pero al salir a la acera, cerca de su coche, comenzó a oír unas palabras que aprendió desde muy niño en una escuelita de verano. El corito decía, ya estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio. Él me dio paz. Aquello vino al corazón de Ricardo. Se acordó lo que aprendió de niño, lo comparó la vida de adulto. Él no tenía paz. Y este joven no solamente era drogadicto, sino él vendía drogas a todos allí en su vecindario. Esa noche, él abrió los ojos y dijo, yo quiero ir a un templo. A las 12 de la noche se me llamó a mi casa. Ve al templo, está un joven que quiere entregar su vida al Señor. No pudo esperarse hasta la mañana y esa noche, esa madrugada, al salir el sol, pude ver también salir pecado y maldad de un joven, a ser una criatura de Dios. ¿Saben? En el día de hoy, Ricardo Mata es un ministro del Evangelio en el este de Los Ángeles. Sí, él está ministrando en donde él se crió, donde él creció. Él está ministrando en un lugar que se llama Maravilla y por corto le llaman Mara, que en hebreo quiere decir amargura. Allí está ministrando, tiene una iglesia de 200 o 300, pero más aún, él está preparando obreros. Porque en segundo lugar, el Señor no solamente cambia vidas, sino que Él aumenta los obreros. Las vidas cambiadas se convierten en testimonios vivientes, o sea, en obreros. Ricardo Mata no está solo. Él tiene 8 hogares donde tiene adictos que ahora son convertidos al Señor. Hombres y mujeres que ahora son un ejército en el este de Los Ángeles predicando al Señor. Una iglesia fiel en obedecer la misión de Dios producirá discípulos fieles y miembros responsables. Estos son los obreros del futuro. Y hay beneficios, en tercer lugar, para la sociedad. Hay beneficios. El Evangelio levanta el nivel de los pueblos, moral, educacional, material. El Evangelio trae libertad
y trae esperanza y trae gozo. Hace unos cuantos meses yo estaba en este banquete que se celebraba el aniversario del ministerio de Ricardo Matas. Nueva Jerusalén se llama. Y allí en aquel banquete, lleno de, creo, cerca de 1,000 personas, estaban ahí jueces, abogados, policías, gente de renombre de la comunidad. Venían a decirle a Ricardo Matas: estás haciendo una obra importante en esta comunidad. Esa noche yo oí a jóvenes, a señoritas, decirle y a señalarle a los jueces: usted, señor juez, a mí me sentenció a causa de mi mal, a causa de mi droga. Pero yo en esta noche le quiero decir, yo le perdono, yo le amo, porque Cristo me ha cambiado. ¡Qué testimonio! Hubo gozo, hubo alegría, porque hay esperanza al mundo, a la sociedad, cuando Cristo cambia. ¿Y sabe qué? Lo más hermoso es que el Señor Jesús regresa en gloria. Cristo pronto volverá. Él sabe cuándo vendrá, pero ya hay señales y hay indicación de esto. El Señor viene por una iglesia preparada, para una iglesia sin mancha y sin arruga. La relación íntima entre el ministerio de la iglesia y el retorno de Cristo es importante. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo espero ese fin, querido alumno, y yo creo que también usted. Ya el Señor está a las puertas y está obrando de una manera poderosa. Esto vino a mí, es decir, la realidad de que Cristo ya viene, cuando hace algunos meses viajaba de San Francisco a Los Ángeles, habiendo terminado un fin de semana de servicios. Me subí al avión para viajar a Los Ángeles, me acomodé hacia la ventana con una almohada para dormir durante esa hora de viaje. Se sentó a mi lado un señor y una señora, y al oírles hablar yo supe que ellos no se conocían. El avión comenzó a ascender. Dentro de poco subía sobre la bahía de San Francisco. Aquella señora que se encontraba hacia el extremo, oí que le dijo al Señor: Señor, mire fuera la ventana, qué hermosa nube se ve allí. El Señor le dijo: sí, muy hermosa. En eso hubo un silencio. Y otra vez la señora le dice: Señor, qué hermosa nube se ve allí fuera. Yo abrí los ojos, vi hacia afuera y se veía como una bola de algodón, aquella nube, tras un fondo oscuro de una noche, y asimismo las luces de San Francisco y de la bahía que alumbraban aquella nube. En eso oí a la señora decirle al Señor: ¿sabía usted que un día viene el Señor en una nube como esas? El Señor, no sabiendo qué decir, le dijo: pues si usted dice, señora. Pero la señora dice: yo no lo digo, sino sacó su Biblia y dijo: lo dice la palabra del Señor. Hermano, amigo, el Señor regresa. Yo vi a aquella señora y me sonríe. Y le dije: señora, qué bonito usted hablando de Cristo. ¿A qué iglesia usted va? Dice: yo no he ido todavía a una iglesia protestante o evangélica. Yo vengo de un país donde hay una religión del Estado y no se predica al Cristo de la Biblia. Pero mire, yo he leído la palabra de Dios. Un tratadito se me envió, lo leí, yo me convertí y yo estoy predicando a Cristo. Este es el evangelio. El Señor ya viene. Los resultados
son grandes, pero tú y yo queremos ser parte de esos resultados. Un tratadito puede alcanzar al más vil pecador. En estos momentos, yo quisiera que tú consideraras los beneficios de pertenecer a la obra de Cristo y ser ministro del Evangelio en realidad. Muy bien, hemos llegado a nuestra última y 10ª lección. Hemos intentado hacer lo siguiente: pasemos a repasar nuestros propósitos o nuestros objetivos. Quisimos en estos momentos hacer lo siguiente: ver y apreciar los resultados del ministerio en la iglesia. Eso fue nuestro propósito. Y en realidad que en la iglesia ha habido y seguirán habiendo hasta que Cristo venga grandes resultados. También nos propusimos a describir los resultados del ministerio en el mundo. Y seguramente que han sido grandes los resultados y lo seguirán siendo hasta que el Señor venga. Así que, querido estudiante, recuerde lo siguiente: el Señor no se agrada en una pesca sin lograr pescar nada. El Señor no se agrada en una mesa de banquete si nadie está sentado en ella. Al Señor no le agrada sembrar sin haber cosecha. Tampoco le encanta una higuera que no tiene higos, o ver ovejas perdidas que no han sido encontradas, o una moneda que se pierde y que no se encuentra, cosechas maduras que no son cosechadas. Jesús no quiere que nadie se pierda. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, en su plenitud, como el Señor y Salvador de la creación, como Rey que viene pronto. Ojalá y te hayas gozado en estas lecciones sobre el ministerio de la iglesia, el ministerio tuyo y mío que somos de la iglesia. Yo quisiera concluir en estos momentos con una oración, orando que el Señor te bendiga y todo lo que hayas aprendido lo pongas en práctica. Padre, te adoramos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Yo pido ahora mismo, Señor, de que tú obres sobre este alumno y lo hagas un verdadero mensajero tuyo en el ministerio del Señor. Lo pido, Señor, y lo creo en Cristo Jesús. Dios te bendiga, sea contigo y te prospere en gran manera. Hasta luego. El programa que ha visto está diseñado para acompañar el libro de texto El Ministerio de la Iglesia, publicado por el Instituto Internacional por Correspondencia. Usted puede conseguir un ejemplar solicitándolo a la dirección en la pantalla. Esta ha sido una realización más de Producciones Astro.